Hola, hola, nuevamente por acá, Furimom, trayéndote contenido que estoy segura que te va a gustar. Hoy vamos a estar tocando un tema que en redes sociales uno consigue muchísimo, que uno lo escucha muchísimo, pero a veces no comprendemos todo lo que escuchamos. Así que hoy decidí que vamos a hablar de la microbiota. Así que quédate y acompáñame porque el tema va a estar buenísimo. Y básicamente empecemos por el principio. ¿Qué es la microbiota? Y la microbiota es ese conjunto de bacterias benéficas y malas que están en nuestro tracto genital, están en nuestro intestino, está en la piel y está en la boca. ¿Ok? Entonces, digamos que somos bacterias por todos lados. De hecho, se dice que somos más bacterias que células. O sea, estamos constituidos por un montón de bacterias. Por todos lados hay bacterias. Y la verdad es que las bacterias son maravillosas, bien controladas y en balance, por supuesto. Pero además, la microbiota, aparte de ser ese conjunto de bacterias, es algo que va evolucionando con nosotros. O sea, la microbiota no es como que tú naciste y te quedaste con esa microbiota durante toda tu vida. La microbiota es evolutiva, desde el momento que naces o desde que estás en el vientre de tu mamá hasta la adultez y constantemente se puede estar modificando. Pero la etapa más importante del desarrollo de la microbiota que se establece a lo largo de tu vida y que tiene mucha importancia, empieza en el momento del nacimiento. Así que este tema me gusta tocarlo porque, o esta partecita, porque de allí la importancia para nuestro sistema inmunológico y muchas otras funciones de nuestro cuerpo, la forma en que llegamos al mundo. Por eso es que la gente promueve mucho el parto natural, porque a través del parto natural, los bebés absorben la microbiota que se encuentra en el canal de parto y también del ano. Sí, del ano. Así que eso, desde ese momento, tú vas colonizándote con esa microbiota desde el vientre de mamá, te vas colonizando con esa microbiota y creo que la corona de la colonización de la microbiota viene en ese canal de parto, en absorber esas bacterias buenas y malas que están en ese canal, que son súper beneficiosas para nuestro organismo y que nos van a acompañar el resto de la vida. Obviamente van a evolucionar, como les digo, no es lo mismo que tengas la microbiota cuando eres un bebé a la microbiota cuando eres un adulto, porque muchas cosas pueden afectar a esta microbiota, muchas cosas pueden alterarla, cambiarla, etcétera, pero ella viene de forma evolutiva y lo que hagamos cuando estamos más pequeños, desde el momento de la lactancia, del parto y todo esto, es súper importante con respecto a la institución o con el hecho de que se establezca una microbiota saludable en nuestro organismo. Entonces, después de ya haber entendido que la microbiota intestinal es ese conjunto de bacterias buenas, ese conjunto de bacterias benéficas y quizás no tan buenas, pero que son necesarias para el equilibrio y la vida, y que somos más bacterias que células, ahora te voy a explicar cuál es la función de la microbiota intestinal. Y la función de la microbiota intestinal, de las primeras cosas y las más importantes, es la función y el establecimiento del sistema inmune. Porque el sistema inmune de nuestro cuerpo, casi entre el 60 y el 70%, se encuentra en nuestro intestino y depende mucho de esa microbiota, de esas bacterias que se encuentran allí. Por eso cuando tú ves una persona que se enferma mucho o es una persona que ha tomado demasiado antibiótico y es como que sale no sé, amigdalitis, otitis, cistitis, o sea, y así se van con infecciones, es porque muchas veces la razón es que esos antibióticos van barriendo esas bacterias buenas, barren las malas, las que están sobreenriquecidas y las que nos están enfermando en teoría. Yo siempre les hablo del terreno, porque el cuerpo y el terreno es el que hace que todo lo que pasa alrededor nos afecte o no nos afecte, cómo nos encontramos internamente. Y ese internamente depende de esa microbiota. Hay microbioma en todos lados, hay microbiota en la piel, hay microbiota en la vagina, hay microbiota del intestino. Pero la del intestino es súper importante porque de ella depende nuestro sistema inmunológico. Cada vez que uno consume antibióticos, analgésicos, etcétera, vas barriendo esa microbiota buena que está allí. Antes se le denominaba a la microbiota flora intestinal. Pero bueno, ahora el nombre es microbiota. Entonces viene a ser más o menos lo mismo, pero de ella depende nuestro sistema inmune. Por eso es tan importante estar muy pendiente de que cuando uno se vaya a tomar un antibiótico, esto sea algo que realmente uno necesita. Porque nosotros no podemos y no nos debemos dar el lujo y no necesitamos que esa microbiota se barra en bacterias buenas por matar las malas. Porque de ella depende que nuestro sistema inmunológico funcione bien y por ende que nos enfermemos más o nos enfermemos menos. Otra de las funciones que cumple la microbiota intestinal es que nos cuida y nos protege de los metales pesados y de los tóxicos. Sí, ella es una de las protectoras universales de nuestro cuerpo. Digamos que hay muchas maneras de proteger a nuestro cuerpo o varias maneras de proteger a nuestro cuerpo de los metales pesados, entre esas es bajar la carga tóxica, de cuidar lo que nos ponemos en nuestra piel, de lo que nos comemos, etcétera, por supuesto. Eso es como que la parte que acciona
que uno acciona con conciencia, pero nuestro cuerpo, a través de esas bacterias benéficas, esas bacterias malas, esas bacterias buenas, tienen una de las funciones más importantes, que es protegernos de esas toxinas y decir, mira, esta toxina aquí no me está haciendo bien, yo voy a buscar la manera de desecharla, se va por las heces, se va por la orina, lo que sea que tenga que hacer nuestro cuerpo para eliminarla, pero la bacteria tiene demasiada implicación en protegernos de esos tóxicos que nos pueden alterar. Otra de las características importantes de la microbiota es que de ella depende la digestión de nuestros alimentos, pero además también depende la absorción de nutrientes. Si tú tienes una microbiota pobre, tu absorción de nutrientes también va a ser pobre. Si tú tienes una microbiota pobre, tu sistema inmunológico se va a ver afectado y eres una persona más propensa a enfermarte. Entonces la microbiota básicamente es como que si tú cuidas tus músculos y si tú cuidas tu corazón y si tú cuidas todo tu cerebro y ejercitas y haces un montón de cosas, meditas, todo eso es sumamente importante, pero tu microbiota debería ser siempre el punto de partida para que todas las demás cosas de nuestro organismo funcionen, porque de ella depende muchísimas funciones de nuestro organismo. Entonces, ahí es donde viene la parte de que la calidad de alimentos importa, porque si tú metes toxinas, si tú empiezas a tomar lo que te decía, antibióticos, tal, tú empiezas a afectar la función de la microbiota y empiezas a afectar esas bacterias buenas y empiezas a afectar esas bacterias malas, porque de hecho necesitamos ambas. Para que la microbiota esté en balance, necesitamos que ambos tipos de bacterias estén organizadas y estén en balance. No puedes tener un recrecimiento bacteriano de puras bacterias buenas. Tienes que tener un balance entre las buenas y las malas porque ambas son necesarias. Entonces, eso es súper importante porque de ahí depende que tú estés más nutrido o menos nutrido y que tu digestión sea mayor o sea menor, o sea, de mejor calidad, mejor dicho. Otra de las funciones importantísimas que tiene la microbiota intestinal es que allí se segregan los neurotransmisores. De hecho, en el intestino se segregan neurotransmisores. Y esos neurotransmisores que se segregan allí, neurotransmisores se definen como esa comunicación que existe entre las neuronas y las células. Esos neurotransmisores se segregan en el intestino y de eso depende que nuestro cerebro, claro, en el cerebro también se segregan neurotransmisores, pero en el intestino se segregan unos que son sumamente importantes, que cuando tu microbiota está desbalanceada, generalmente esos neurotransmisores, que ya les voy a nombrar uno de los que se segregan en el intestino, hacen un desbalance muy importante en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento, en las emociones, en cómo nos sentimos, en cómo actuamos, depresión, ansiedad, etc. De hecho, uno de los neurotransmisores que se segregan en el intestino es la serotonina. Entonces, esto es súper importante porque ustedes saben que la serotonina es una de las hormonas de la felicidad. Así que si hay un desbalance en tu microbiota y se ven afectados los neurotransmisores, tú vas a poder estar teniendo problemas a nivel emocional, a nivel psiquiátrico inclusive, porque esa segregación de neurotransmisores que se dan en el intestino, como nuestra microbiota no está funcionando bien, se está viendo afectada. Y aquí, como siempre, yo siempre hago como pausitas para tocar temas, pero esto siento que es muy importante decirlo. Si tú eres una persona que está padeciendo de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de alguna patología, inclusive psiquiátrica, o sí, que esté pasando sobre todo este tema de la depresión y la ansiedad, que ahorita cada vez está más común, lamentablemente. Quiero que sepas que me atrevo a decir que debe haber un desbalance en tu microbiota y que debe haber un problema con tus neurotransmisores o debe estar habiendo algún problema con la segregación de neurotransmisores como la serotonina. Así que si tú estás padeciendo de algún tema como esto de los que estoy tocando, yo te invito a que cuides mucho lo que comes, que le prestes atención a eso que estás metiendo a tu boca, porque si tú tienes algún problema de estos, algún trastorno de este tipo, como la ansiedad o la depresión, es muy posible que la serotonina no esté siendo bien segregada en tu intestino y tu intestino no esté teniendo un buen balance en su microbiota intestinal, porque la microbiota se comunica maravillosamente y de ella salen demasiada información a nuestro cerebro. No es mal dicho o es más bien muy conocido el hecho de que el intestino es el segundo cerebro y la razón de que el intestino sea el segundo cerebro es que están esas bacterias que se encargan de hacer y enviar información desde el intestino hacia nuestro cerebro. Así como el cerebro envía información, se dicen que hay mucha más información que se envía del intestino hacia el cerebro que al revés. Entonces, esto del segundo cerebro es una realidad porque allí, si tú no estás teniendo un balance microbiano, si no estás teniendo una microbiota en balance, muy posiblemente esa sea la respuesta de por qué a nivel emocional, anímico, psiquiátrico, depende de lo que estés teniendo un problema. Entonces,
cuidar la microbiota, si tú estás teniendo algún problema como ansiedad o depresión, entre otras, importante que no descuides el tema de la microbiota, que no descuides cómo comes, que no descuides qué te pones en la piel, que no descuides nada que pueda estar afectando tu microbiota, porque posiblemente atenderla sea parte de la solución. De hecho, muchos de los fármacos que se utilizan para este tipo de trastornos afectan a nuestra microbiota. Entonces yo te invitaría a que veas cómo haces un balance entre tu realidad emocional, que es muy importante y de mucho cuidado, pero que no descuides lo que pones en tu boca y llega a tu intestino, porque esto afecta directamente a tu función cerebral. Y la verdad es que una de las formas de tratar este tipo de padecimientos es regulando lo que comes y cómo comes y cada cuánto tiempo comes y qué haces con la comida, porque es súper importante mantener una microbiota intestinal sana para poder tener también un cerebro completamente sano. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, o bueno, yo imagino que alguna vez les ha pasado eso de que tengo un presentimiento, lo que en inglés se llama gut feelings? Ese sentimiento que tengo en el intestino que no sé por qué, porque tengo, y uno como que, sabes, en las relaciones personales, en cuando vas a hacer tal cosa, como que ese presentimiento que te da en la barriga, ese gut feeling tiene una explicación y la explicación es que efectivamente tu microbiota se comunica con tu cerebro. De hecho, esa conexión que existe entre tu cerebro y microbiota es completamente real. O sea, a través de tu intestino, tu microbiota se comunica con el sistema nervioso. Entonces, eso del gut feeling no es tanto como que, ay, bueno, vamos a creer que el gut feeling existe. No, es que a nivel en el intestino, en el cuerpo, realmente la microbiota tiene una comunicación con tu cerebro. Así que sí, ese gut feeling es cierto y muchas veces hay que seguirlo porque ellas se tratan de comunicar con tu cerebro para decirte, ok, estás en peligro, estás bien o esto que estás haciendo no te lleva a lo que quieres llegar. O sea, esos sentimientos son reales y son válidos, pero tienen una explicación fisiológica completamente. Ese gut feeling es real. Así que con esto me despido. Gracias por estar acá y por acompañarme. Espero que haya sido de muchísima utilidad este contenido y esta información te haya edificado. Si es así, por favor compárteselos a otros y no te olvides suscribirte a mi canal, darle like, pero además acompañarme por Instagram, que ustedes saben que ya yo tengo recursos infinitos, estamos hablando todo el tiempo, cocinando, etcétera. Y no te olvides visitar mi página web, que hay muchísima información para ti. Gracias por estar acá y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.